En el video anterior se me pasó algo que prometí de comentar que tiene que ver con el catastro. Los catastros han estado desde hace muchísimo tiempo. Históricamente se puede decir que los romanos tenían un catastro. Ahorita se sabe que la civilización que estaba en Turquía, que se me pasa el nombre, esa civilización antigua que al mismo tiempo que los egipcios, tenían unos ciertos mapas que podemos decir funcionaban como un catastro. Pero en tiempos modernos, digamos que los alemanes, especialmente en la parte sur, lo que hoy sería Bavaria, fueron los primeros que comenzaron a tener catastros, especialmente en las ciudades, y los extendieron a la forma rural, y al mismo tiempo evolucionó la ciencia de la topografía y las ciencias espaciales relacionadas con el territorio. Entonces han estado desde hace tiempo. Después el código napoleónico, que se convierte más adelante en alguno de los códigos civiles, tiene el catastro como un factor supremamente importante, porque tener una república o las primeras sociedades democráticas cuestan mucha plata, el aparato burocrático, y hay que tener impuestos o recoger impuestos de todas partes. Sin embargo, lo primero es que los impuestos sobre los inmuebles es mucho más fácil de recaudar. No se mueven, siempre están ahí los impuestos sobre la tierra. Y para eso un catastro es necesario, porque entre la parte espacial existe el dónde está ubicado y tiene un poco de propiedades. Entonces coloquemos una finca donde está ubicada y tiene unas características que son, primero, tiene que ver con los límites. Tiene que ver con el área, tiene que ver con qué tiene encima. Ahora hay muchísimas cualidades de otros datos, como es la calidad de la tierra, las aguas, toda esta cuestión. Entonces, el cambio de linderos, la fragmentación, etcétera, etcétera. ¿Y de quién? Porque la propiedad, para los títulos de propiedad normalmente son individuales, entonces en la gran mayoría de las partes se necesita saber quién. Entonces, ese es el catastro. Y para manejar las transacciones de eso que se tiene, pues está el registro en muchas partes, y en la mitad tiene que haber una tercera persona. Y esa tercera persona, por ejemplo, en Colombia y en muchas otras partes, es la notaría. Entonces, cada transacción que se hace se tiene que anotar, y el que da el visto bueno, esa tercera persona que garantiza eso, son las notarías. En otros lados, por ejemplo, en la ley común tiene que ser un abogado, una persona que esté certificada, un abogado que tenga derecho de notaría, y también un real estate agent, un agente de tierras. Y entonces él da ese visto bueno y asume esa responsabilidad de la transacción solamente. Entonces así se pueden colocar, por ejemplo, lo que son las hipotecas, que son instrumentos financieros, venta, compra, subdivisión y otros requisitos. Entonces ese catastro y ese registro tienen que trabajar juntos. Y hoy en día los catastros modernos que están digitalizados están independientes, pero son de una forma global, porque se necesita saber en tiempo real, ojalá. Realmente no existe. Por ejemplo, en Canadá toma 5 o 6 días mostrar, por ejemplo, el cambio de propiedad, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante. Eso es importante para el mercado de tierras y la agilidad. En Colombia no sé cómo funcionará. Lo que sé por amigos que trabajan allá, por ejemplo, es que el catastro lo mantiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que a mí me parece, es decir, una de las cosas que mejora a veces los sistemas es haciéndolo más eficientes, pero también un cambio de nombre que represente lo que hace. El catastro es supremamente importante como para que esté allá debajo de un instituto geográfico. Yo lo llamaría catastro nacional, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Lo han hecho, no lo digo solamente hablando por hablar, sino que en África, por ejemplo, todas las titulaciones progresivas, lo primero que se hizo fue modificar dónde estaba el catastro. Era supremamente importante para que la gente entienda y hacerlo más estructurado en sus pasos. No importa que usted necesite 20 pasos para vender. Y sacar normalmente, cuando usted tiene lo que se llaman deeds, que creo que en Colombia se llaman títulos,
Bueno, es que el título de la escritura es un poco diferente y es simplemente una traducción. El título de tierras allá se llama escritura y el deed se llama título. Y la diferencia simplemente es uno de los dos sistemas que siempre han dominado, el Torrens System, que viene de Australia y se aplicó en la gran parte de Canadá, donde la escritura tiene todas las transacciones que han pasado sobre esa tierra de cualquier tipo aparecen en la escritura. Entonces usted va y pide una escritura y ahí sale absolutamente todo. Usted no tiene que buscar nada, tiene que estar al día. Y esto se instauró a finales de 1800 y se hacía a papel y a lápiz, pero era más efectivo que lo que es la ley común diría el deed, que usted tiene que contratar a una persona a ver si no hay intereses en esa tierra, porque puede que usted la compre porque no está registrado ahí y usted la compra y alguien sale hace 20 años una deuda en un banco y dice yo todavía tengo intereses. Entonces la representación en ese sentido es supremamente importante y eso mejora muchísimo el mercado de tierras y la movilidad y las rentas y absolutamente todo. Eso era lo del catastro, es decir, hay muchísimas cosas que se podrían hablar del catastro, los sistemas, los llamados LIS, Land Information Systems, y todo este tipo de cosas de acceso. Por ejemplo, que usted sea capaz de meterse a internet, pagar $1 o 2.500, 3.000 pesos y tener esa información a punto. Son sistemas que nunca funcionan si los maneja el Estado directamente. Eso ya está totalmente demostrado. Si alguien necesita que yo le mande información de todos los estudios que se han hecho, los sistemas de información sobre tierras, especialmente el catastro, el registro no, el registro puede ser cualquier notario y hacer registros o registradores como tales, hay registradores de tierra, pero lo que es el catastro, especialmente la forma espacial, todos los estados, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Francia, fracasaron cuando el Estado era responsable total de eso. El Estado es totalmente ineficiente y porque se necesita muchísima tecnología. Estar encima de la tecnología, el Estado es status quo. Entonces siempre se queda atrás, siempre va detrás del mercado, siempre va detrás de la economía. Entonces todos estos sistemas de catastro y la integración con las otras informaciones del registro tienen que ser público-privadas, donde el público maneja los lineamientos, porque los lineamientos de catastro para cuestiones de impuestos y todo esto bajan del gobierno, bajan de leyes, entonces se necesita que el lineamiento, el objetivo y la visión sea el órgano estatal lo que la maneje, pero las operaciones, el manejo de la información, como los servicios que se ofrecen a través de esa información se tienen que hacer desde la parte pública. Entonces, esas empresas público-privadas es eso. La junta directiva es el Estado con representantes de todos lados y de el catastro, pero las operaciones son privadas. Nosotros, dígame qué tengo que hacer y nosotros lo hacemos, pero no se metan en las operaciones, porque si no es el acabose total para un catastro.